Entrevista. Muchas gracias, pues vamos a platicar con Osvaldo Zavala a propósito del libro que trae calientito, que es La Guerra de las Palabras. Un volumen muy interesante porque, y ahorita te voy a pedir que nos lo expliques, pero tiene todo que ver con estas narrativas del narcotráfico que han generado, y corrígeme si me equivoco, que estos discursos empoderen al crimen y los hagan tener un montón de adeptos. Te paso la voz, Osvaldo, bienvenido y pues cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco en México 1975-2020, es un estudio que busca trazar la historia de cómo aprendimos a hablar sobre el narcotráfico, del modo en que actualmente lo hacemos, pensando en todas estas organizaciones como cárteles, sicarios, estas frases que circulan entre nosotros como plata o plomo o jefe de jefes. Entonces la pregunta que yo me hice para empezar a escribir este libro es cómo llegamos a aceptar ese lenguaje, cómo es que empezó a circular entre nosotros la idea de un cártel, quién se beneficia con ese discurso, qué implicaciones tiene. A diferencia de otros trabajos que se han hecho sobre narcotráfico, mi libro no busca hacer una historia sobre los traficantes propiamente, sino del modo en que hablamos de los traficantes. Y para ello entonces lo que hago es investigar los archivos oficiales en Estados Unidos y en México, hemeroteca, trabajo académico, periodístico, para tratar de entender dónde, cuándo, quiénes y por qué empezaron a circular entre nosotros las narrativas dominantes del narco que todos conocemos. Entonces, el libro se divide en 4 secciones. La primera parte habla de los años 70, cuando entre México y Estados Unidos empezó esta primera campaña militar binacional para erradicar marihuana y amapola en el llamado Triángulo Dorado, entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Y el argumento ahí es que esta primera campaña militar lo que produjo pues es una enorme violencia estatal en contra de gente pobre, campesinos, vulnerables, que terminó con pues, un enorme despojo, desplazamiento territorial, desplazamiento forzado de miles de campesinos que tuvieron que huir y de pues en general de una primera forma de empezar a hablar del narco como una amenaza y de irnos acostumbrando a la violencia estatal que se lleva a cabo en el nombre de esta supuesta guerra contra el narco. En la segunda parte del libro habla sobre el asesinato del agente Enrique Camarena en 1985 y el argumento ahí es cómo este asesinato del agente de la DEA que fue supuestamente secuestrado y asesinado por traficantes mexicanos produjo entre nosotros una enorme transformación de la política antidrogas en México, para alinearse con la nueva era de militarización que proponía Estados Unidos el gobierno de Ronald Reagan a finales de los años 80 y cómo pues esto generó entre otras cosas un cambio institucional, incluso de paradigma de cómo pensamos la guerra contra el narco. Es cuando se cerró la Dirección Federal de Seguridad, se creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y empezó a circular entre nosotros la idea de que el narco se convertía ya en la nueva amenaza a la seguridad nacional. Y esto me lleva a la tercera parte que habla sobre cómo el cártel de Juárez en los años 90 fue el primer cártel imaginado ya propiamente en las coordenadas de la nueva era securitaria estadounidense. Y para ello pues investigo los archivos de la DEA, archivos del gobierno mexicano, y lo que muestro es que se produce toda una mitología en torno a Amado Carrillo, que incluye, entre otras cosas, por ejemplo, el famoso corrido de los Tigres del Norte, Jefe de Jefes, y la manera en que desde entonces se imaginan a los traficantes como esta inacabable lista de jefes que controlan el inframundo criminal mexicano. Entonces, esto me lleva a la cuarta y última parte, que es ya propiamente la guerra que todos conocemos, ¿no? La militarización, el despliegue de soldados y de policías federales por todo el país, y cómo esto pues detona una alza dramática en el homicidio en México, y cómo también esta militarización, además de tener un efecto de control social en poblaciones vulnerables, también es una herramienta de la extracción de recursos naturales, del expolio, del desplazamiento forzado, y cómo en realidad pues
mucho de lo que ahora llamamos guerra contra el narco también puede entenderse como una herramienta del capital transnacional global que utiliza la militarización de países como el nuestro para avanzar los intereses transnacionales de empresas y de conglomerados globales. Oye, Osvaldo, a modo de conclusión, te preguntaría si estos discursos y estas narrativas le han dado más poder, digo, lo han hecho, ¿no? Hay series, hay pelis taquillerísimas, y si le han dado esta, pues no legitimidad porque es una actividad ilegítima, pero sí este lado de hacer los ídolos pop y que los chavitos tengan este tipo de aspiraciones al margen de la ley, pero llenas de poder y de estos discursos. Bueno, lo que argumento en el libro es que los productos culturales que hablan sobre el narco, series de televisión, cine, música, arte conceptual y por supuesto también la práctica del periodismo que cubre el fenómeno, termina refrendando el discurso oficial, termina haciendo que el discurso oficial se convierta en la explicación estandarizada de la violencia que estamos viviendo actualmente. Entonces lo que legitiman estos productos culturales no es tanto el narcotráfico, sino la política antinarcóticos que estamos experimentando actualmente y que conlleva la violencia. Entonces yo lo que argumento es que series como Narcos de Netflix, los corridos de bandas como Los Tigres del Norte, la incontable cantidad de películas sobre narcotraficantes, lo que hace es no necesariamente glorificar a los narcotraficantes, porque eso ya estaba hecho en el discurso oficial, sino más bien legitimar, empoderar el discurso oficial militarista. Lo que ocurre con estos productos culturales es que terminamos todos como sociedad consintiendo la militarización, aceptando el asesinato extrajudicial, aceptando la desaparición forzada, normalizando los crímenes de lesa humanidad que perpetran las Fuerzas Armadas en nuestro país y, por supuesto, aceptando la fantasía de que los narcos son los principales actores de la violencia, a pesar de que tenemos toda la evidencia que apunta que, sobre todo actualmente, este país tan militarizado como el nuestro, donde los militares están en control de la frontera sur y norte, de las aduanas, del aeropuerto de la Ciudad de México, son los principales condicionantes de la violencia que estamos experimentando. Osvaldo, gentil auditorio, pues te agradecemos mucho y los invitamos a que utilicen este libro, que es más bien todo un documento para pues que se involucre y haga usted su propio análisis del contexto actual de nuestro país y todo el poder que han cobrado estas organizaciones criminales. Te agradezco muchísimo, Osvaldo, y mucho éxito. Muchas gracias por el tiempo y un saludo al público. Volvemos al estudio. Entrevista.